que son el acceso electrónico a la administración pública como derecho ciudadano, y lo que es el derecho, en el primer caso es el derecho a que uno pueda acceder a la administración pública, no solo a la información, sino a los trámites y servicios del Estado, de cualquier institución, en cualquier lugar, a cualquier hora, los 365 días del año. Y también el derecho a que como ciudadanos no nos pidan información que el Estado ya tiene, o sea, que no nos transformen de alguna forma en el mandadero de la información que el Estado puede proporcionarse a sí mismo si se dan los mecanismos adecuados de intercambio. Esos dos derechos generan dos caras más, que no sé si será una moneda, un dodecaedro, un dado, pero bueno, es de alguna forma una visión un poco más amplia de lo que son los derechos con los que tenemos que trabajar y contemplar en su equilibrio. Permítame darle algunos ejemplos. Este es el tipo de transparencia que tiene muchos ejemplos que se pueden achicar en función de las tarjetas amarillas o rojas, o se pueden. Así que voy a hablar de pocos ejemplos. El Banco Central del Uruguay decidió publicar la información crediticia de todas las personas. En su rol como Banco Central tenía la capacidad de tener la información crediticia de todas las personas. No puede decir que estaba ejerciendo o ayudando a ejercer un acceso, digamos, a la información que tiene el Estado. Uno claramente puede visualizar, digamos, el conflicto que puede haber con protección de datos, pero también puede entender que había otro interés, digamos, en juego, que era bajar los riesgos crediticios dentro del Estado y bajar los niveles de costo financiero general del país. Tres derechos, digamos, en conflicto que de alguna forma nos tocaba a nivel de unidad de resolver. Ustedes hablaron, por ejemplo, del tema de las ventanillas únicas. Nosotros el 31 de marzo salió en producción la ventanilla única de ingresos de funcionarios del Estado. Eso claramente es un ejemplo digamos, de buenas prácticas en lo que es acceso a la información pública, pero también es obviamente un ejemplo, y sí se dio, de trabajo en lo que es gobierno electrónico. ¿Me había pasado? Sí, ahora. Ustedes conocen la iniciativa de datos abiertos gubernamentales, una iniciativa que ha cobrado muchísimo relieve desde que la adoptó como plataforma el gobierno de Obama. La iniciativa de datos abiertos gubernamentales trata de que más que dar acceso a la información, lo que se trate de los datos públicos, lo que se trata es que el Estado se transforme en una plataforma que haga disponibles sus datos sin procesar, de forma que la sociedad civil pueda trabajar con instrumentos propios para determinar la información que la sociedad quiera obtener en función de los datos primarios y no de los datos consolidados. Eso es claramente otro ejemplo donde los tres derechos están en conflictos. Van a haber mucho que se hable sobre el tema de datos abiertos gubernamentales en el futuro. En cualquiera de los proyectos que estaba mencionando antes, uno va a encontrar que hay una dinámica que obliga a generar los instrumentos de apropiación ciudadana de los instrumentos que se están generando, de las herramientas que se están dando para la población, la necesidad de promover, la necesidad de articular entre los distintos actores para llegar a las metas con las que se están trabajando. Hay ciertos desarrollos informáticos, mucha normativa y control. Cuando uno visualiza todas las unidades, digamos, regulatorias que se generan, uno puede encontrar que hay determinadas sinergias en algunos de estos procesos que permiten tener economías de escalas. O sea, en la medida que esos procesos puedan entenderse como comunes, uno puede establecer determinada lógica de racionalización de gastos
y operativa que va a favor de la consolidación de esfuerzos y espacios de articulación desde esas áreas de trabajo comunes. Es parte del arte de la visualización de esos espacios, es más el ver el cómo y no el qué. Nosotros sabemos el qué, que son esos derechos fundamentales que queremos ver. Está en el cómo llegar a la formulación de las metas que se proponen esos derechos fundamentales, entendiendo las realidades específicas de cada país, lo que determina la capacidad de aprovechar esas actividades o procesos comunes. Se mencionaba en las presentaciones anteriores que hay distintas formas de estructurar esos derechos. Uno puede, en el caso particular, ahora sí, sin el signo de interrogación, de protección de datos y de acceso a la información pública, uno puede estructurar dos autoridades independientes, en general con leyes que salen en un marco de total independencia cada una. Pueden entenderse que en el espacio ese de consolidación económica y de intereses puede ser importante tener una autoridad con doble rol, o podemos tener una especie de circunstancia media, que es la que optó el modelo uruguayo, donde se tiene una autoridad de gestión común, pero autoridades integradas dentro de esa área de gestión común, pero con descentralización independiente en lo que es la regulación. En Uruguay las dos leyes salieron juntas. Es un fenómeno, digamos, que a veces quizás sea la ventaja de poder ver las experiencias y salir luego con esa experiencia. El Parlamento tenía en estudio una ley de acceso a la información pública que era de iniciativa de la sociedad civil. Se juntó la iniciativa de protección de datos que estaba establecida en función de determinados criterios que hacían a las buenas prácticas de gobierno electrónico y también a determinados intereses asociados a, por ejemplo, la adecuación con la normativa europea. Y en el Parlamento solicitaron sacar las dos leyes en conjunto y armonizar el aspecto regulatorio de las dos leyes. La ley de protección de datos crea la unidad reguladora de control de datos personales el 11 de agosto del 2008 y la unidad de acceso a la información pública el 17 de octubre del 2008. El ámbito de acción de la de protección de datos excede lo que es la administración pública, igual que en el caso mexicano, o sea, se trabaja en lo que es también el ámbito privado. En el contexto de su formulación, lo que se trabajó es en tratar de tener la mayor capacidad de reuso, pero dejar dos unidades reguladoras que tienen absoluta independencia en técnica en lo que es sus decisiones. El Poder Ejecutivo nombra por periodos que están desfasados de lo que son periodos gubernamentales. Las autoridades, las unidades reguladoras son tres. Hay una que es el director ejecutivo, que está asociado a su integración a su cargo, y las dos personas que se nombran por el Poder Ejecutivo en esa temporalidad que está disasociada de los tiempos electorales. Cada una de las unidades trabaja específicamente en lo que es el foco del derecho que están tutelando. Pero en la forma de trabajo que estamos trabajando, cuando hay intereses, digamos, que se puedan estar dando circunstancias de discusión, las unidades tienen una dinámica de funcionamiento de consulta y de coordinación que hace que las dos unidades se junten y discutan el racional de cada uno de los derechos que cada uno está tutelando para llegar a una lógica razonable que sustente los dos derechos. Además les decía, la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, actúa como
como el área que tiene todas las áreas comunes de gestión, y las unidades son desconcentradas de la GESIC en su funcionamiento con total independencia técnica. GESIC es a su vez un desconcentrado de Presidencia de la República, está en Presidencia de la República, pero es un desconcentrado de la Presidencia. Cuando estábamos en el día previo al nacimiento oficial de la agencia, de la unidad, digamos, de acceso a la información pública, uno de los integrantes del Consejo de la Transparencia de Chile, que había ido a honrarnos con su presencia en el lanzamiento, nos preguntaba por qué este formato institucional, o sea, por qué en una agencia de gobierno electrónico, por qué no de repente en el Parlamento, por qué no en otro lado. Creo que la definición fue una pregunta digamos, una linda pregunta, porque en realidad uno repiensa los motivos que hay atrás de las cosas. Creo que uno visualiza que en el que estamos todos de acuerdo, y es el derecho que se pretende tutelar, el cómo responde a las características locales y temporales de cada situación. Puede que hayan países donde la temática, digamos, de la transparencia se vea muy fuertemente asociada a la corrupción, y el mecanismo de control tiene que ser un mecanismo duro, un mecanismo fiscalizador, un mecanismo independiente, que dé garantías que quizás en países como en el Uruguay, que la corrupción, aunque como en todos lugares pueda existir, no se visualiza como un problema, digamos, fuerte. En países como Uruguay, de repente, ¿qué es lo que sí se ve como una necesidad? Bueno, las mejores prácticas de modernización del Estado, las mejores prácticas de gobierno electrónico, y en ese concepto uno visualiza que de repente los recursos, la disponibilidad del énfasis gubernamental, la capacidad de generar acción a través del apoyo político, están en ese lugar, y es en ese lugar donde se ponen estas unidades. O sea, la conformación del espacio de inserción institucional de estas unidades responde a la dinámica específica de cada país y de las capacidades de ejecución de cada país. Yo me hacía preguntas, o sea, ¿la clasificación de la información es un instrumento habilitante para el acceso a la información pública o es una mejor práctica en lo que es gestión de la información? ¿Ya? Ok. Para terminar, esta es la transparencia que nosotros hacemos de gobierno electrónico. La transparencia de gobierno electrónico trata de explicar que gobierno electrónico no es informática, no es un tema de tecnología. Gobierno electrónico trata del derecho del ciudadano al acceso a la administración pública en forma electrónica, y que ese derecho implica trabajar en 4 dimensiones. La dimensión tecnológica es una de ellas, pero no es la única ni la más importante. Se necesita generar capacidades en lo que es la apropiación ciudadana, igual que se necesita cuando uno visualiza la regulación de acceso a la información pública o la de protección de datos personales. Tenemos que hacer conscientes a los ciudadanos de sus derechos, capacitarlos, publicitarlos, informarlos sobre sus derechos. Tenemos que trabajar en lo que es los organismos, en la capacidad de cumplir con los marcos legales y normativos que existen, y tenemos que trabajar en lo regulatorio, no solo en lo tecnológico. En definitiva, la experiencia de Uruguay es que se consagraron los 2 derechos en el mismo momento como un derecho humano, el de acceso a la información pública y de protección de datos, con un área de gestión común que estaba en AGESIC. El nuevo modelo institucional necesita, como todas las cosas, tiempo para consolidarse, pero está funcionando bien. Estamos trabajando con una buena aceptación en lo que son las prácticas de acceso a la información pública. Hemos avanzado en lo que es la adecuación con Europa de la protección de datos personales.